La cultura mexicana y sus personalidades excepcionales, en ocasiones luminosas, otras veces sombrías pero siempre desbordantes de talento y creatividad, marcaron la cultura mexicana en las últimas generaciones. Su influjo fue decisivo para edificar el frágil equilibrio y la relativa prosperidad que disfrutó durante esos años nuestro país, tan proclive al cambio. Sus obras, hondamente personales, fueron, sin embargo, hijas de su tiempo y de su suelo. Estos artistas compartieron y construyeron un México excepcional, lleno de energía y optimismo, e incluso menos convulso de lo que habría sido frecuente a lo largo de nuestra historia. ¿Cuál fue la atmósfera tan estimulante para las artes de la cultura mexicana, aunque sea de manera aproximada? La cultura mexicana nos parece regular y coherente. Podemos medir sus movimientos en etapas. Los pasos de la especie humana, por el contrario, se nos presentan titubeantes y erráticos. Los itinerarios de nuestras sociedades y culturas abandonan caminos entreabiertos, cancelan impulsos vigorosos. Para tener la ilusión de controlar el tiempo humano, intentamos medirlo con la lógica estricta que creemos percibir en el firmamento. Hemos, por eso, instituido ciclos precisos que duran 100 años y los hemos llamado siglos, aunque sin duda ese instrumento, dispositivo de libro contable, es tan precario como el modelo estructurado en lapsos de 52 años que nuestros ancestros inventaron para intentar hacer inteligibles sus relaciones con el cosmos. En México, la memoria convencional ha elaborado una periodización simple para usos escolares y políticos: época prehispánica, conquista, colonia o virreinato, independencia, reforma, revolución, regímenes revolucionarios, transición democrática. Entre las numerosas fórmulas alternativas que pueden imaginarse, hay una que surge naturalmente cuando se usa como hilo conductor el flujo de los valores, los signos y las formas, es decir, cuando se piensa en términos del arte y la cultura. A partir de la incorporación de nuestro suelo en el espacio planetario trazado por los navegantes españoles, tuvimos un ciclo corto que cubrió el hundimiento de las civilizaciones prehispánicas y el intento por instaurar aquí un orden social surgido de los anhelos de reforma eclesiástica anteriores a la fractura de la cristiandad latina. Ese ciclo fue al mismo tiempo medieval y renacentista, y sus figuras representativas eran conquistadores, encomendadores y frailes mendicantes, así como miembros de la nobleza indígena vencida y los macehuales sobrevivientes, desarraigados y en busca de un nuevo horizonte de integración. El ciclo siguiente sería más largo, y podríamos arbitrariamente usar para delimitarlo la presencia de la Compañía de Jesús en la Nueva España, desde la llegada de sus primeros miembros hacia la extirpación de la orden y la disolución de sus obras. Durante ese lapso, situado bajo la tutela emblemática del Concilio de Trento, se fue consolidando una matriz cultural que comenzó a articular de manera orgánica los diversos pueblos que la globalización hacía confluir en estas tierras. Se abrió entonces un nuevo ciclo largo cuyo influjo rector fue la sacralidad recién entronizada por nuestra civilización, la fe en la razón científica, postulada por los ilustrados como valor absoluto. Podemos trazar la vigencia plena de este ciclo a partir de 1767, momento emblemático del reformismo autoritario de la Corte de Madrid, con la expulsión de los jesuitas, hasta 1910, cuando la sociedad mexicana clausuró el periodo con las más espectaculares e insólitas exequias que es posible imaginar. Los fuegos de artificio de septiembre del año del centenario llegaron a fundirse con las llamas que a partir de noviembre de ese mismo año, 1910, incendiarían el edificio ilustrado, liberal y positivista que había sido hegemónico a lo largo de 14 décadas tan plenas de ilusiones como de zozobras. Álvaro Obregón y José Vasconcelos aprovecharon el centenario de la consumación de la independencia para esbozar un programa que habría de dotar al país de un nuevo impulso integrador, indispensable para restañar las heridas de la guerra creciente y soldar las fracturas más hondas de las épocas anteriores.
Los ilustrados, los liberales y los positivistas habían intentado hacer de manera voluntariosa y expedita, y en ocasiones recurriendo incluso a la fuerza de ese país efervescente y variopinto, un espacio alisado y monocorde para emular las potencias del norte, cuya imagen ideal anhelaban las fantasías de los dirigentes políticos desde los gabinetes ministeriales de Carlos III hasta los de Benito Juárez y Porfirio Díaz. Los siglos de la ciencia triunfante y de la razón de Estado no estuvieron exentos de paradojas. Se renovaron las instituciones y la infraestructura, pero en contrapartida se desaceleró el proceso de integración entre las poblaciones tan diversas de este suelo, un impulso que había logrado avances significativos gracias a la interpenetración de las culturas que caracterizó a los siglos del Renacimiento, el manierismo y el barroco. Nuestras guerras civiles, la independencia, la de reforma y la revolución, expresaron de manera trágica los desgarramientos internos entre dos polos culturales, uno donde se había ido amalgamando las voces del mundo prehispánico y las de la matriz tridentaria, a través de la cultura del barroco, y otro donde las aspiraciones de la modernidad no lograban formular un proyecto incluyente que permitiera integrar a todos los habitantes del país. El caos provocó el hundimiento del ciclo de los reformistas radicales, lo que llamamos la Revolución Mexicana, hizo patentes las profundas fisuras que atravesaban nuestra sociedad. El proyecto cultural del Estado revolucionario, cuyo punto de partida fueron las festividades de la consumación de la independencia, estaba cimentado sobre un elemento que era la condición de posibilidad para todo intento de concordia: el reconocimiento expresado desde la Constitución de 1917 de la existencia de una diversidad refractaria a las utopías de los modernizadores que anhelaban un país socialmente menos complejo y culturalmente uniforme, y que habían pretendido lograrlo sin tomar en cuenta a las poblaciones involucradas. Al ver desplazada a la Iglesia de la iniciativa para regir la vida de los signos y las formas, el Estado heredaría su dinamismo y se convertiría en el polo rector de una estrategia cultural cargada de intencionalidad política y tan vigorosa como consistente. Uno de sus principales desafíos era reinar en el campo de la visibilidad social y del protagonismo simbólico a las poblaciones relegadas del ciclo anterior, llamadas ahora, según el nuevo vocabulario modelado por la ideología en boga, las masas obreras y campesinas. Al presentarse como emanación y portavoz de estas bases sociales, el nuevo Estado construido por los revolucionarios consolidaba su legitimidad. La limitada participación de los obreros y campesinos en los centros de poder era compensada con su extrema visibilidad en los espacios simbólicos. Habría pues un arte popular y proletario, al mismo tiempo nacionalista y cosmopolita, que clamaría desde los muros de los palacios patrios con la voz herida de los padecimientos del pueblo y de sus reivindicaciones. La fórmula deslumbró al mundo y permitió a sus artífices de extraordinario talento y muy sólida formación académica disfrutar de un merecido reconocimiento tanto de la crítica como de los mercados en las grandes capitales. Sin embargo, es necesario recordar el claro parentesco que sus propuestas estéticas guardan con el antiguo moralismo de los frailes y de los clérigos regulares, con su lenguaje plástico vehemente, sus cromatismos intensos, su maestría técnica y su recurso a una retórica visual eficaz al mismo tiempo tanto ante ese pueblo cuyos rostros cubrían los muros de los recintos patrióticos, convertidos así en espejos exhalantes, como ante las élites cultas del planeta. A los ojos del mundo, el signo distintivo del proyecto cultural del Estado revolucionario era ese arte que, como el de los misioneros, utilizaba un lenguaje al mismo tiempo sacralizado y dualista, en el que las fuerzas luminosas se enfrentaban a potencias infernales, ángeles y demonios en la pintura virreinal, opresores y oprimidos en la revolucionaria. El recurso a las antiguas estrategias no se limitaba al arte culto. Las misiones culturales, que no desdeñaban el uso de la denominación cargada de connotaciones religiosas, propagaron por todo el país el catecismo revolucionario y la alfabetización. El cine, la prensa, las aulas, los ferrocarriles y las carreteras
La radio y más tarde la televisión tejieron un espacio unido en torno a un relato nacionalista que llegó a difundirse entre los habitantes de los pueblos más recónditos de nuestro suelo, un relato que iba acercando a los diversos habitantes del país en torno a la conciencia compartida de pertenecer a una patria común. La exhumación de la base social de los abismos de la invisibilidad a la que habían relegado ilustrados y liberales abarcó también la alta valoración de sus signos, las expresiones estéticas de los pequeños artífices y los talleres tradicionales fueron bautizadas arte popular y así adquirieron una legitimidad y una nobleza ideológicamente sustentadas. Al margen de las empresas culturales de los regímenes revolucionarios, pero estimuladas por el clima de creatividad impulsado por ellas, pudieron hacerse oír otras voces. Así llegaron a florecer incluso expresiones de un arte libre, intimista y refinado, que supo sustentarse sin recurrir a los apoyos oficiales. La apertura al mundo, incluso a los pueblos de las regiones más distantes, pudo desarrollarse sin trabas. Los nuevos espacios de educación e investigación alentaron también las exploraciones de los creadores. El pluralismo ideológico era una realidad a pesar de las enfáticas posiciones del Estado. Durante ese nuevo siglo de los mestizajes, México desempeñó un papel singular en el panorama cultural del mundo. Estaba logrando restablecer vínculos con sus grandes herencias culturales del pasado, la prehispánica y la renacentista y barroca, que le permitieron convertirse en un territorio sumamente atractivo para el surrealismo y las vanguardias, y trabajaba activamente para difundir esas corrientes en la matriz heredada de la Ilustración, el liberalismo y el positivismo. Los creadores de esos años exploraban fórmulas inéditas para reconectar las bases sociales con las élites, y aunque cultivaban con pasión las referencias culturales que les eran propias, no dejaron de ser igualmente receptivos a los ecos de las grandes corrientes contemporáneas e incluso a las voces de las antípodas. El país se vio beneficiado por un panorama geopolítico donde las proclamas nacionalistas del Estado mexicano y sus posicionamientos ideológicos no representaban en realidad una amenaza para su entorno y le acarreaban, por el contrario, un prestigio redituable en el plano internacional. Hoy, la efervescente vitalidad de todas las artes, así tradicionales como emergentes, da testimonio de un país en busca de nuevas fórmulas para comunicarse consigo mismo y con el mundo. La sociedad todavía intenta afanosamente diseñar el proyecto cultural que requiere el México actual. Probablemente el Estado representará en él un papel distinto del que tuvo que asumir para hacer frente a la indispensable reconstrucción de la sociedad después de la Revolución. Para tener éxito en esta empresa, uno de nuestros principales recursos es el ejemplo estimulante de los artistas e intelectuales que contribuyeron a dar forma al país que ahora conocemos. Sus obras trascienden hoy las diferencias ideológicas que pudieron haberlos separado. Apreciados y aún aclamados dentro y fuera de su patria, su legado inspira ya los esbozos y proyectos que algún día alumbrarán un nuevo ciclo. Los mexicanos que trabajan y sueñan desde hace 100 años a la sombra de estos mismos volcanes, asumieron un gigantesco desafío y pudieron superarlo gracias a su imaginación y empeño. Sus proyectos sociales y culturales lograron entreabrir las puertas para permitir a los sectores mayoritarios de la población ir buscando, entre grandes afanes y zozobras, un lugar propio en el interior de una sociedad nueva. La tarea que enfrentamos hoy parece infinitamente más ardua e incluso descabellada: reinventar el país para hacerlo capaz de integrar en el seno de una sociedad democrática a un México paralelo que desde hace varias décadas crece y prospera al margen de las instituciones, de la legalidad y de la cultura ciudadana. Un país cada día más robusto que parece inspirar a nuestro ritmo, pero cuyo aliento tiñe continuamente de sangre todo lo que vemos, oímos y tocamos.